Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal, yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, y en contraste con las temáticas de los videos anteriores, vamos a movernos del espectro más mágico del mundo de Harry Potter hasta el otro lado completamente contrario, donde la magia está prácticamente nulificada y de hecho podríamos decir que es inexistente, ya que, como ya vieron en el título del video de hoy, les voy a platicar cómo fue que se conocieron Petunia y Vernon Dursley. Nuestro primer acercamiento a la historia de Harry Potter en el primer libro de la saga fue un vistazo a la vida cotidiana de la familia Dursley, y es muy extraño que, para una historia que se centra en un niño que tiene poderes mágicos y que asiste a una escuela de magia, el primer capítulo se centrara en sus parientes que no tienen ningún atributo mágico. Pero era muy importante tener este contexto sobre cómo era el ambiente familiar con la familia Dursley para poder tener un referente sobre cómo había vivido Harry Potter sus años previos a que él descubriera que era un mago. Los Dursley son los únicos parientes vivos que tiene Harry, y como sabemos hay un vínculo especial que obliga a Harry a vivir con ellos y que también lo obliga a regresar cada ciclo escolar a casa de sus parientes. Pero hoy no hablaremos en parte de la historia que ya conocemos de la familia Dursley y cómo se involucraron con Harry Potter. Iremos unos cuantos años atrás, muchísimo antes incluso de que Harry Potter naciera. En el séptimo libro de la saga, supimos que Petunia Dursley, o bien antes de casarse Petunia Evans, vivía con su hermana Lily, y Petunia estaba muy consciente de que su hermana en ciertas ocasiones demostraba tener poderes sobrenaturales. Si bien esto le parecía un tanto extraño y a veces le daba miedo que la niña demostrara estos poderes, Petunia mantenía una relación relativamente cordial con su hermana. En una de sus tardes de juegos donde Lily demostraba sus habilidades mágicas, fueron descubiertas por un niño de un poblado cercano llamado Severus Snape. Petunia nunca vio de buena manera a este nuevo niño, pero Lily, a pesar de un primer encuentro un tanto atropellado, pudo sostener una relación de amistad con Snape. Si bien Petunia nunca vio con buenos ojos e incluso despreciaba al joven Snape, a veces encontraba la manera de ocultarse y espiar en las conversaciones que él tenía con su hermana sobre un colegio de magia y otros elementos y criaturas del mundo mágico. Con el paso del tiempo, Petunia se volvió un tanto amargada y resentida hacia su hermana porque llegó a creer que sus padres estimaban más a su hermana que a ella misma. De hecho, la relación entre estas dos hermanas se fracturó a muy temprana edad. Justo el primer día en que Lily partiría hacia Hogwarts, Petunia, un tanto celosa, llegó incluso a herir los sentimientos de Lily en la plataforma 9 3/4. Pasaron los años y evidentemente ambas hermanas vivieron sus respectivas vidas en sus respectivos mundos. Lily va creciendo y adquiriendo más habilidades en el área de la magia, y esto también volvía un poco más resentida a Petunia. Al crecer, Petunia dejó el pueblo de Cogward y se fue a Londres a perseguir una carrera en taquimecanografía. Esto, poco tiempo después, la llevó a obtener un trabajo de oficina, donde conocería al no mágico, dogmático e incluso materialista Vernon Dursley. De talla grande y pareciendo que no tenía cuello, este joven ejecutivo parecía el ejemplo perfecto de masculinidad para la joven Petunia. Ella mostró evidentemente un interés romántico hacia él, y él no solo parecía corresponderle en sus intenciones amorosas, sino que también era una persona perfectamente normal. Él tenía un auto perfectamente correcto y por lo regular quería hacer cosas completamente ordinarias, y para cuando él la llevó a una serie de aburridas y muy insípidas citas, durante las cuales de hecho solamente hablaba de él mismo y sus ideas predecibles para el mundo, Petunia ya soñaba con el momento en que él le pusiera un anillo en su dedo. Cuando en su debido momento Vernon Dursley le propuso matrimonio de la manera más correcta posible, es decir, arrodillado en la sala de estar de su madre, Petunia aceptó de inmediato. El único inconveniente que Petunia tenía en su vida de ensueño era el miedo de qué pensaría su nuevo prometido sobre su hermana, quien para en ese momento ya estaba en su último año de estudios en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Si de por sí Vernon Dursley ya despreciaba y mal miraba a la gente que usaba trajes oscuros con zapatos cafés, ella no se imaginaba qué podría pensar él de una mujer que pasaba la mayoría del tiempo con túnicas largas y realizando hechizos. Esto era algo que Petunia no soportaba ni siquiera pensar. Durante una cita, Petunia tuvo que hacer esta confesión, y como Petunia ya había previsto, Vernon estaba en shock. Pero para alivio de ella, Vernon le dijo que nunca le echaría en cara el haber tenido a una rara como hermana. Si son tal para cual estos dos, pero bueno. Y claramente llegaría el momento en que Lily y Vernon se conocerían, y este primer encuentro claramente fue desastroso. El primer encuentro entre Lily, su novio James y la pareja comprometida no pudo haber sucedido de la peor manera, y este fue un punto clave para que la relación entre estas dos hermanas se fuera en declive. James, como sabemos, tiene un espíritu un tanto juguetón y sí suele ser una persona que molesta mucho, y sabemos también que tiene sus antecedentes de bullying, pero ese no es el tema del video de hoy. Entonces él estaba fascinado con el personaje que era Vernon
Vernon Dursley. Durante el encuentro, Vernon trató de ser condescendiente con James y le preguntó qué auto manejaba, a lo cual James le empezó a describir su escoba de carreras. Vernon supuso entonces a voz alta que los magos entonces debían vivir con apoyos de desempleo. James le explicó sobre el banco de Gringotts y también le platicó sobre la fortuna en oro sólido que tenían sus padres guardada ahí. Vernon no supo distinguir si James se estaba burlando de él o no y comenzó a enfurecerse. La velada terminó con Vernon y Petunia saliendo estrepitosamente del restaurante, mientras que Lily rompía en llanto y James, sabiendo que se había comportado mal y avergonzado de cómo había tratado a Vernon, le prometió a Lily que arreglaría las cosas con Vernon a la primera oportunidad que se le presentara. Pero esta oportunidad nunca sucedió. De hecho, Petunia no quiso que su propia hermana fuera su dama de honor en su boda porque ya estaba cansada de ser opacada por ella. Lily evidentemente quedó muy herida por esta situación. Vernon se rehusó a hablar con James durante la recepción de la boda, pero tuvo la osadía de describir al novio de su cuñada y siendo escuchado por James como un mago de fiestas principiante. Una vez ya casados, Petunia comenzó a volverse un poco más como Vernon. Ella amaba su pulcra y cuadrada casa en el número 4 de Privet Drive. Además ya se sentía alejada y segura, por ahora, de objetos que se comportaran de manera extraña, desde teteras que silbaban una melodía cuando pasabas enfrente de ellas, o largas conversaciones de cosas que ella ni siquiera entendía con palabras como lo eran Quidditch o transfiguración. Ella y Vernon tomaron la decisión de no asistir a la boda de Lily. El último momento en que tuvieron comunicación fue con una carta que le mandó Lily a Petunia anunciándoles el nacimiento de su hijo Harry. Y después de darle una despreciable mirada a esta carta, en automático lo que hizo Petunia fue deshacerse de ella arrojándola al bote de la basura. Así que ya se imaginarán el extremo impacto y sorpresa que se llevó Petunia al encontrarse a su sobrino casi un año después envuelto en mantas al pie de su puerta. La carta que acompañaba al pequeño Harry relataba cómo sus padres habían sido asesinados y pedía a los Dursley que lo aceptaran en su hogar. También explicaba que debido al sacrificio que había hecho Lily al interponer su vida para salvarla de su hijo, Harry estaría a salvo de cualquier venganza de Lord Voldemort mientras él pudiera llamar hogar al lugar en donde estuviera su vínculo más cercano de sangre. Aunque esto de alguna manera a veces me conflictúa pensarlo porque Harry nunca sintió que la casa de los Dursley fuera su verdadero hogar. Supo después obviamente que lo tenían protegido y fue algo también que Albus Dumbledore les echó en cara. A veces siento que esta parte no es un tanto congruente. Pero bueno, sigamos con la historia. Esto entonces daba a entender que el número 4 de Privet Drive sería un santuario para Harry Potter. Previo a la llegada de Harry, Petunia se había vuelto la más determinada de los Dursley en evitar hablar sobre su hermana. Se sabe bien que Petunia tenía un latente sentimiento de culpa por cómo había cortado la relación con Lily, quien sabía muy en su interior que siempre la había amado. Pero este sentimiento fue ocultado y sepultado por una gran cantidad de celos y amargura. Además, Petunia también había sepultado muy en su interior y sin nunca habérselo confesado a Vernon, su anterior y gran anhelo de que en algún momento ella también pudo haber mostrado signos de magia y ser llevada a Hogwarts. Sin embargo, al leer el impactante contenido de la carta que le había mandado Dumbledore, donde narraba lo valiente que había sido Lily al momento de su muerte, ella sintió que no tenía más opción que aceptar a Harry en su hogar y criarlo junto a su amado hijo Dudley. Aunque claramente lo hizo de mala gana y se pasó el resto de la infancia de Harry castigándolo por esta decisión que ella había tomado. El desprecio que sentía el tío Vernon hacia Harry se originaba en parte y de manera muy similar a lo que ocurría con Severus Snape porque el niño tenía un parecido muy similar a su fallecido padre, cosa que ambos personajes despreciaban. Las mentiras hechas a Harry en el tema sobre cómo habían fallecido sus padres estaban basadas principalmente en los propios miedos de los Dursley. Imaginándose un mago oscuro tan poderoso como Voldemort también los atemorizaba. Y como con cada tema que encontraban perturbante o desagradable, trataban de hacerlo a un lado y mantuvieron la historia de que murieron en un accidente de auto tan consistente que en algún punto incluso llegaron a persuadirse a sí mismos de que esto era verdad. Aunque Petunia se había creado junto a una bruja, ella era bastante ignorante con lo relacionado al mundo mágico. Ella y Vernon compartían la idea confusa de que de alguna manera podrían sacar a la fuerza la magia que existía en Harry. Y en un intento para evitar que las cartas que llegaban de Hogwarts para Harry previo a su cumpleaños número 11, ellos confiaron en una antigua superstición que dice que las brujas no pueden cruzar el agua. Pero como ella había visto a Lily con frecuencia saltar sobre arroyos y correr a través de escalones en su infancia, no debe haberle sorprendido cuando Hagrid no tuvo ninguna dificultad para abrirse camino a través del mar tormentoso y llegar a la cabaña en la roca.
Durante los 7 libros de la saga de Harry Potter vimos un poco cómo se fue desenvolviendo la actitud y la relación de los Dursley con Harry Potter. Y a partir del 5º libro, la relación que tenía con su primo Dudley dio un giro completamente gracias a que Harry lo salvó del ataque de los dementores. En el último libro, cuando Harry y los Dursley tienen que separarse debido a la amenaza latente de Lord Voldemort, tenemos una pequeña escena que en el universo cinematográfico no pudo ser mostrada, que es cuando Dudley decide reconciliarse con Harry estrechándole la mano y expresando que él no lo consideraba como un estorbo. También en el universo cinematográfico y como parte de otra escena eliminada, tenemos un pequeño intercambio de palabras que tienen Petunia Dursley y Harry antes de salir, donde ella expresa los sentimientos que aún conservaba hacia su hermana. Esta en particular es una escena que a mí me gusta bastante y nos da un pequeño cierre al personaje de Petunia y su relación con Lily Potter. Esta escena en particular no está incluida en los libros y no se mostró en la edición final de la película, pero la autora de la saga tenía una idea en particular del por qué mostró ella esta escena a su propia manera dentro de las novelas. Para ella, la familia Dursley eran reaccionarios, prejuiciosos, de mente cerrada, ignorantes y fanáticos. Estas son unas cualidades poco agradables para ella. Así que ella quiso sugerir en el último libro que algo decente dentro de la personalidad de Petunia Dursley estaba luchando por salir, y principalmente por el hecho de que muy en su interior ella aún sentía un gran amor hacia su hermana, y llegó a darse cuenta en ese momento que quizás nunca volvería a ver los ojos de Lily otra vez al despedirse de su sobrino por última vez. Muchos lectores hubiéramos querido quizás que Petunia mostrara un poco más de esos sentimientos, pero creo que la manera en que lo expresa Rowling en ese libro es más congruente con cómo se desarrolló el personaje a lo largo de la saga. Cosa que no sucedió con Vernon. La actitud que toma Vernon ante la despedida es claramente algo que todo el mundo esperaba ver. Y es así como terminamos con el tema del video de hoy, y espero les haya parecido muy interesante. El matrimonio y los integrantes de la familia Dursley no son personajes de los que se haya hablado a detalle dentro de la saga de Harry Potter, evidentemente porque no eran los protagonistas, pero a lo largo de cómo se fueron desarrollando las 7 historias de la saga, sí pudimos ir viendo cómo se desenvolvía y por qué se daba la interacción que tenían ellos con respecto a Harry. Si bien es la única familia que tenía Harry en ese momento, afortunadamente al final de la historia pudo enmendar su relación con su primo, y posteriormente, cuando ellos ya se volvieron adultos y tuvieron sus propias familias, tuvieron un poco más de contacto, quizás no tan cercanos o de manera tan unida, pero de alguna manera mantenían una relación cordial y amistosa. Déjenme en los comentarios de este video si creen que los personajes de Vernon y Petunia Dursley podrían tener la capacidad de redimirse como personas. Y como siempre, antes de que terminemos con el video de hoy, les recuerdo que si no se han suscrito al canal y les está gustando todo el contenido de Harry Potter y lo relacionado al mundo mágico que les estoy presentando, solo deben ir abajo donde está el botón de suscribirse, darle clic y también aprovechar para darle clic a la campanita que está a un lado, ya que con esto activan las notificaciones y YouTube les va a avisar cada que suba un video nuevo al canal. También recuerden que me ayudan bastante para que el canal vaya creciendo, dejando un like en los videos, comentando y compartiéndolos en otros lugares. Recuerden también que me pueden seguir en mis otras redes sociales, donde podrán estar al tanto de novedades y noticias del mundo mágico. Los links, como siempre, van a estar en la caja de la descripción. Y así terminamos con el video de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.